impartir ahí, o sea, su centro quizás de reunión para impartir todo este tipo de conocimientos. Sí, de hecho los de Tlahuiniqui luego se van ahí a la Casa de Cultura, bueno, yo con el que tengo más contacto es con Germán, pero ¿cómo se llama? Pero la Casa de Morelos, Puente de Fierro. Puente de Fierro, también yo, bueno, tuve algunas presentaciones ahí en, ¿cómo se llama? Ahí en Casa de Morelos, nada más que ahorita no hemos podido ir, pero sí estaría padrísimo contarla. Estuve trabajando con ellos un poco en el festival de Catepec, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, fue hace bastante tiempo, pero fue ahí el festival de Catepec, estuvimos trabajando un rato y ahorita ya. Sí, te comento esto porque bueno, llevamos muy buena amistad con Miguel Ángel, que es el director de la Casa Morelos, que también es una persona que impulsa todo esto y que pues la verdad está dando apertura a todo esto. ¿Tú quieres comentar algo? Sí, como se pueden dar cuenta ahorita, la mayoría de los grupos que trabajamos aquí en Ecatepec tenemos un mismo origen. Primeramente inició aquí trabajando Ejecat Calpulli hace más de 25 años, y de Ejecat Calpulli sale otro Calpulli que se llamó Yauquiahuit Calpulli, y ya de Yauquiahuit Calpulli salieron más grupos, pero todos tenemos un mismo origen. En Casa de Morelos también Miguel Ángel Trinidad es muy amigo de nosotros. Organizamos el festival de Ecatepec, el primero estuvimos trabajando con él, y en ocasiones hemos hecho temazcales, hemos hecho cursos de temazcales ahí con Miguel. Y ahorita se acaba de pasar un compañero, Israel se llama, y está trabajando un calpulli ahí en Casa de Morelos los domingos a partir del mediodía. Tratamos de respetar hasta cierto punto los espacios y los días. Entonces ahorita, como el compañero Isra está trabajando ahí con Miguel, ya adentro de la Casa de Morelos, pues nosotros mantenemos nuestras actividades, sí aquí en Ecatepec, pero de manera dispersa para no afectarnos o encimar fechas de actividades, pero sí también tenemos el vínculo con Casa de Morelos, ya si no es uno, pero en sí estamos todos en contacto. Y eso es muy importante, ¿no? A ver, ¿quién me puede responder a esta pregunta? Ustedes cada uno representa un grupo. ¿De dónde nace y por qué la idea de agruparse? ¿Quién me puede contestar esto? Mira, lo que pasa es que el trabajo de las áreas culturales tienen que tener esa armonía. Entonces, si no tenemos ese vínculo, pues no se puede trabajar en constancia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, los trabajos se hacen en coordinación, como le repetimos, para que no se nos encimen fechas, no haya, ahora sí que no haya, no se crucen. No se crucen las fechas, no se crucen. Sí, no, tenemos hasta nuestras iguas y todo, ¿eh? Un día descubrimos la panadería y dije, ¡ay, puro bizcocho! ¿No? Entonces, pues sí, tenemos a las iguas, que son las mujeres, que nos apoyan, las mujeres de fuego, las mujeres de agua y todo. Y pues esa unión es lo que mantiene los trabajos, ¿no? Tenemos amigos hasta Xochimilco, hasta Mixquic, ¿no? Ya ve que en Mixquic luego nos amanecemos danzando y toda esa onda. Pues allá en Xochimilco todavía hay otros grupos con los que estamos vinculando el trabajo, ¿no? Desde Mixquic o desde Tecomit hasta acá, y ahorita vamos hacia Temascalapa, ¿no? Que ya hay otros compañeros allá trabajando. ¿Tu grupo cuánto tiempo tiene ya formado? El grupo, mire, allá en Xochimilco llevamos 17 años, 18 años más o menos trabajando. Acá con Ecatepec llevamos unos 10 años ya más o menos trabajando entre todos los círculos de danza. Y pues vamos por muchísimos más, ¿no? O sea, seguir trabajando y bastante, ¿no?